Qué gusto es estar en casa. Qué contento estoy de estar en casa, genuinamente contento. Qué bueno es estar entre familia. Quiero decirles que todos ustedes que están aquí son mi familia. Y que por ser mi familia tienen un lugar especial en mi corazón. Y les amo por ser mi familia. No estoy diciendo que siempre nos vamos a caer bien. ¿Cuántos aquí tienen familiares? A ver, levante su mano al cielo. Amén. Veo a algunos que ocupan 2, 3 filas, así que tenemos aquí en la mañana nuestros servicios en inglés son de a 2, 3, ¿verdad? Pero aquí a las 2 de la tarde tenemos la fila de los Ramírez, la fila de los Martínez, la fila de los... ¿Verdad? Cuando voy a orar por una quinceañera, ¿verdad? Parecen campañas evangelísticas, hermanos. Esa cantidad de... Diga conmigo la familia. En diversas ocasiones se me ha pedido, se me ha asignado, ya sea en diferentes conferencias, recuerdo una vez una asignación en una iglesia de mi padre, y a veces me piden a mí el tema de la familia. Y tengo que confesar que no es un tema en el cual soy muy diestro, muy experto. Tampoco considero que tengo la mejor de las experiencias. Yo tengo entendido que las familias a veces pueden ser un poco complicadas. Para serles sincero, en 7 años, pocos años de ministerio pastoral, tengo un solo mensaje sobre la familia y la mitad me lo pirateé. Así que no es un tema que yo le pueda decir, les voy a dar un seminario. Pero estos últimos días, en una época del año donde empiezo a ver que, por ejemplo, las congregaciones comienzan a hablar series de la familia. ¿Y por qué? Porque es esa época del año donde ya se viene el verano. Generalmente las congregaciones hablan de la familia regresando de Navidad o para septiembre, más o menos un poquito antes de que llegue el Thanksgiving. Usted lo va a notar si manejando por la calle al ver los carteles, ven hacia nuestra serie La Familia, la Familia, la Familia. Y me parece perfecto. La iglesia tiene que invertir en una institución establecida por Dios como la familia, que comienza con el matrimonio entre un hombre y una mujer, por cierto, no entre un hombre y un hombre, no entre una mujer y una mujer. Creo que eso está claro en la palabra del Señor, ¿verdad? Cualquier cosa contraria es un ataque a la institución establecida por Dios de la familia. Pero en estos días oraba y cuando pensaba en familia, algo adentro mío se conflictuaba un poco. Porque precisamente hace muy poco tiempo, muy recientemente, fresquito todavía, falleció la mamá de mi esposa, que para mí era familia. Y tuve recientemente que oficiar diferentes funerales de la hermana de alguien. Aquí hay presente alguien a quien acabo de oficiar no hace mucho el velorio de su mamá. También entro en contacto con muchos hermanos de diferentes partes del mundo que sus familiares están en otro país y hace muchos años que no lo pueden ver. Y la pregunta que tengo, porque también entiendo lo que es eso, pues yo también tengo a mi familia lejos. La pregunta que me hago entonces es, si nuestras familias biológicas, nuestras familias de sangre, partieron con el Señor, nuestras familias no pueden tener la cercanía física que quisiéramos tener, aunque gracias a Dios hoy hay medios de comunicación más avanzados. Yo me acuerdo, mire que yo soy el más joven de este auditorio probablemente, sin ofender a nadie. Soy el que más pelo tiene de los caballeros.
Yo todavía recuerdo comprar tarjetitas de teléfono que con una moneda yo le rascaba como si me fuera a ganar la lotería y atrás me daba los minutos para poder llamar a otro país. Nosotros vivíamos en la frontera con México, en el valle de Río Grande, y yo tenía hace mucho tiempo, yo recuerdo, yo tenía una amiguita, vamos a ponerlo de esa manera, en otro país, y yo agarraba el teléfono de mi padre y me escondía en su oficina, que era cruzando un patio, hasta que un día llegó la cuenta, mis hermanos. Y ahí me confrontaron con la realidad de que estaba precisamente haciendo algunas llamadas de operatividad. Y recuerdo que tuve que pintar toda la reja de la casa y un montón de cosas para poder pagar esa cuenta de teléfono. Ahí aprendí que teníamos que comprar esas tarjetitas que las comprábamos en la gasolinería y hacer las llamadas. ¿Qué pasa cuando a quienes llamamos familias, a quienes la sociedad nos enseña a llamar familias, no se encuentran presentes como quisiera que lo estemos? ¿Cuál es el rol de la iglesia entonces? ¿Qué quiere decir este libro que dicta el destino de nuestras vidas y la manera en la que vivimos acerca de la familia? ¿Acaso la familia está limitada solamente a aquellos quienes son portadores de nuestro ADN? Me pregunto entonces, si entendiéramos este principio, si entendiéramos este concepto, si entendiéramos esta realidad que tiene que representa la identidad de Dios, porque como en algunas veces lo mencioné, aprendido por mi padre, el pastor Juan Carlos, Dios no tiene una familia, Dios es familia. Dios no se hizo padre y no se hizo hijo, Él es el Padre, Él es el Hijo. O sea que la familia es quien es, quien Él es. Me pregunto si al entender esto, quizás aprenderíamos a tener un poquito más de tolerancia, un poquito más de misericordia, un poquito más de amor hacia nuestra familia de la fe. ¿Qué pasaría si pudiéramos apreciar más y tolerar? Porque como dijimos, en las familias no siempre uno se lleva bien con todos. Pero como dice mi papá, hijo es familia. Pero papá, mira esa tía que está re loca. Es familia. Tu tío la escogió y es familia. Se ríe porque también ha visto eso. Es familia, la escogieron y hay que quererla como es. ¿Por qué? Porque es familia. ¿Qué carga, qué peso que lleva la palabra familia? ¿Por qué no lo lleva así dentro de la congregación? ¿Por qué es tan fácil deshacernos y cortarle el rostro y la palabra a una persona a quien supuestamente es nuestra familia? Porque recuerden que todos, diga conmigo, todos somos creación de Dios. Ahora diga conmigo, dile al que está al lado, pero no todos somos hijos. Hijos son aquellos que son engendrados por el Padre por medio del Espíritu Santo. No se confundan. Es que todos somos hijos de Dios. No. Aquellos quienes fuimos engendrados del Padre por medio del Espíritu Santo, por lo cual nosotros clamamos, Abba, ese es tu hermano. Porque tienen un mismo Padre. Acompáñenme a Marcos capítulo 3. Voy a leer una serie de versículos. Si los pueden poner en la pantalla, qué bueno. Si no,
Si usted tiene su Biblia en su mano, a ver cuántas Biblias hay, levántela al cielo. iPads, celulares, relojes, ya no sé dónde más las tienen. Les recuerdo que desde aquí arriba se ve si usted está en Facebook, mi hermano. Así que averigüe la vida de otras personas en otro momento. Marcos capítulo 3, versículo 20. Si usted lo tiene, dígame amén o bingo, lo que usted quiera. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Versículo 21. Cuando lo oyeron los quienes vinieron, ¿para qué? Porque decían, está como aquella tía, ¿verdad? Ahora vaya conmigo a Marcos 6. Vamos a leer versículo 1, 2, 3 y 4. Y ahorita vamos a explicar estos versículos, analizar estos versículos en el contexto de este tema, la familia de la fe. Marcos 6, del 1 al 4, ¿ya lo tiene? Dígame amén. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus ¿qué? Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su ¿dónde? ¿Y entre sus quiénes? Y en su casa. Vaya ahora conmigo a Marcos capítulo 3. Ahora vaya conmigo al versículo 31 al 35. Usted lo tenga, dígame amén. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose ¿dónde? Enviaron a llamarlo. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te ¿qué? Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Dios, ese es mi hermano y mi madre. Espíritu Santo, háblanos en este día. Haz real a Cristo en nuestros corazones. Sopla tu palabra en nuestro espíritu. Amén. Volvemos a nuestro primer versículo y empezamos a desmenuzar. ¿Están conmigo? Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Jesús se acercó a la casa por la simple y sencilla razón que tenía hambre, y se acercó a una casa a comer. Pero ¿qué dice? Se acercó una multitud. Era tanta la gente que no podían ni siquiera comer. ¿Alguna vez usted se vio rodeada de gente en algún lugar en el que usted es ya sea el invitado o el anfitrión, y se encuentra atendiendo las demandas sociales de las diferentes personas que han decidido darle un poco de su tiempo, al punto en que usted no puede ni siquiera comer? ¿A alguien le ha pasado? Yo sé que usted me ve y dice: veo que a usted no le pasa seguido, pastor. Pero así nos sucede en muchas ocasiones. Y esto era lo que le estaba pasando a Jesús. De hecho, dice que había tanta gente que entraban por la ventana, por el techo, por todos lados, como aquellas ocasiones en las que me olvido avisarle a mi esposa que en un rato le caigo con 15 invitados, pues invité a comer. Versículo 21. Cuando lo oyeron, ¿quiénes? Los suyos. Diga conmigo: los suyos. ¿A qué se refiere este versículo cuando habla de los suyos? Su familia. Su familia directa. Los suyos vinieron ¿para qué? O sea, espérese, porque quiero que nos detengamos a analizar el texto.
Jesús llega a una casa para comer porque tenía hambre. Empieza a llegar un montón de gente por todos lados, al punto que no pudo ni siquiera darle un mordisco al pan. Por las ventanas, por los techos, por la derecha, por la izquierda. Y ahora se aparece su familia y se lo quiere llevar. Porque cuando te vienen a aprender, como dice aquí, no te vienen a sugerir ni a invitar, vámonos. Te vienen a agarrar. ¿Cómo te prende cuando te prende la policía? ¿Te pregunta? ¿Qué hace? Al bote. ¿O no? Manos atrás. Y por si no te quieres dejar prender, te amarran, ¿verdad? Eso es lo que vinieron a hacer su familia. En medio de toda la atención que estaba dando Jesús y hablando y socializando y ministrando e impartiendo, se aparece su familia y dice, agárrenlo y llévenselo. ¿Acaso Jesús era niño? Porque yo entiendo que a mis dos hijos, Judas y a mi hija mía, yo no les pregunto ni los invito a ir, yo los agarro y dependiendo cuánto coopera, los agarro de la mano, del brazo, del pelo, de la oreja. También depende del estado de ánimo que tenga yo. Me explico. Su familia, sus hermanos, y se lo querían llevar porque decían, está fuera de sí. ¿Sabe qué significa eso? O sea, que estaba loco. Se acerca la familia de Jesús en medio de un tiempo de ministración y dicen, muchachos, está hablando incoherencias, está diciendo cosas que no tienen sentido, se está avergonzando, está poniendo en riesgo y peligro su propia vida. Así que, como cualquier persona que no tiene la capacidad de cuidarse y pone en riesgo su vida y la de los demás, hay que agarrarlo sin permiso. ¿Correcto? ¿Qué se hace con una persona que no tiene la capacidad de cuidarse a él ni a los demás? No se le pregunta. Decían, con estas cosas que anda diciendo, se le está zafando la lengua. Ya está diciendo cosas que como que no. Y por eso después vemos en el capítulo 6, versículo 1 al 4, que cuando empezaba a hablar, hasta la gente se ofendía porque dice que se escandalizaban de él. Escandalizo, ofenderse, hallar tropiezo significa esa palabra. Él hacía milagros y todos estaban contentos, pero cuando abría la boca a la gente le molestaba lo que decía. Entonces se ofendían a los que no les gustaba la palabra y los familiares de él decían, lo trataban de loco y ya se lo querían llevar. Entonces el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿Sabe qué? Cuando empiezan a nombrar los nombres de ellos, ellos empiezan a ver entre la espada y la pared. Ya se dieron cuenta que es familiar nuestro. ¿Sabe qué? Hay que llevárnoslo mejor. Ya hay que llevárnoslo, ¿verdad? Como eso abuelito que uno ya para el 31 a cierta hora ya lo esconde, ¿verdad? Vente, abuelito, no sé, ponlo acá. Y ni hablar del tío, ¿verdad? Que le da mucha sed y ya también, llévaselo al tío también. Ese era el trato. Entonces Jesús dijo, pues no me honran ni en mi tierra, ni mis parientes, ni mi propia casa me honran. Palabra honra es la palabra peso. Lo que yo digo para ellos no tiene peso.
les parecen cosas sin sentido. Y ahí venían sus hermanos y su mamá que le querían hablar. Interesante que ellos estaban caminando de fuera. Diga conmigo, de fuera. De lejos. Me gusta que muchas veces los que de más de lejos están y los que más fuera están son los que más opinan. ¿O no? Oye, pastor, a mí se me hace que deberíamos hacer las cosas así, ya está, y acá. Y los hermanos vienen una vez al mes. Le voy a decir, hermano, tengo un proyecto para usted. ¿Cómo le hacemos para retener a la gente como usted? ¿Qué tal ese ministerio? Ministerio de alcance a los cadochos. MAC, Ministerio MAC. Claro, ellos caminaban de lejos y escuchaban a Jesús decir que Él era el Hijo del Hombre, que era mayor que el templo de Jerusalén. Aquellos que no tenían los ojos espirituales para entender lo que Él decía, cuando lo escuchaban decir, yo soy mayor que el templo de Jerusalén, se le está yendo ya. Él decía que en Él iban a ver la señal de Jonás. Jesús, espérate, bájale. Nosotros te creemos, pero todos los demás. Sí, como le decía José a Jorge, hijo, nosotros creemos que cantas bien, pero no. Ya con el micrófono es otra cosa, hijo. Ya ve ese pariente, ¿verdad? Que canta bien. Él cree que canta bien y todos le decimos, ay, qué voz, hermano. Después, no lo dejes cantar afuera. Porque... Él decía que Él era el Señor del sábado. Oiga, ¿qué le pasa a la señal de Jonás? Mayor que el templo de Jerusalén. La señal de Jonás, el Señor del sábado. Entonces se acerca a la familia y le dice, Jesús, por favor, te quieren matar. Te van a matar. Entonces su familia viene para llevárselo porque era demasiado ya lo que Jesús estaba diciendo. Él decía, yo soy el Señor del sábado. Jesús sabe qué estaba diciendo, yo no sirvo al sábado, el sábado me sirve a mí. Ay, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Es como ir a California y ponerte la gorrita de republicano. ¿Qué vas a hacer? O venir a Texas, ponerte una azulita, ¿verdad? Qué bien que se andan mudando para acá ahora. Jesús dijo, yo no cumplo con las reglas del sábado, las reglas del sábado me cumplen a mí. Gloria a Dios, porque nosotros tenemos la palabra y tenemos entendimiento. Imagínense ellos que no entendían nada. Entonces en Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35, vaya conmigo. Cuando lo tenga, dígame amén. Vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Nótese en el versículo 31 que acabamos de leer, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, los seguían de lejitos.
a la distancia. Y por cierto, enviaron a llamarle. ¿Sabe lo que significa eso? Demandaban hablarle. Más les vale que nos dejen hablar con él. Somos su familia. Señor, disculpe, en este momento el maestro se encuentra ocupado. ¿Usted sabe con quién usted está hablando? La mismísima María, fíjate. Esa era la actitud. Jesús alcanza a escuchar, extiende su mano y señala a los que, a diferencia de estar lejos y por fuera, están cerca de él, y dice: estos que están aquí cerquita, estos son mi familia. Usted, mi hermano, sabe que yo estoy aquí desde que esta iglesia empezó. Ya empecé a predicar. ¿Usted sabe cuántos años yo tengo en el evangelio, mi hermano? ¿Usted sabe de dónde yo vengo? Yo tengo familiares que van por todos lados. Hermano, es que yo soy un mansewich. Cállate, les vas a caer más mal. Seas arrogante. ¿Quién es mi familia? ¿Quién es tu familia? ¿Por qué Jesús decía son su familia? Porque Jesús decía: estos que están aquí también son tan familia como ustedes, que son mi familia biológica. Porque, escúcheme bien ahora, en el reino de Dios hay una identidad. Diga conmigo: una identidad, una herencia. Diga conmigo: una identidad y una herencia. La identidad en el reino de Dios es de los discípulos. ¿Quiénes eran los que estaban ahí cerquita de él? ¿Los quiénes? ¿Y quiénes son los discípulos? Los que hacen la voluntad del Padre. Los que hacen, diga conmigo, hacen. ¿Qué significa la palabra hacer? Construir, producir y ejecutar. Los que en la voluntad de mi Padre producen, construyen y ejecutan, estos son mi familia. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Pastor, pero usted y yo somos cuates. Mi familia son los que están en la trinchera. Aquellos que entendemos y sentimos la carga de la voluntad del Padre para esta iglesia, para nuestra ciudad, nuestra nación y las próximas generaciones. Porque cuando se acaba tu familia biológica, cuando la tienes lejos o ya no la tienes, ¿qué te queda sino tus hermanos que entienden la fe que compartes? ¿Qué te queda sino tus hermanos que saben de dónde agarrarse cuando las cosas se ponen mal? ¿Qué te queda sino tu hermano que llora también cuando tú lloras? Porque sabe que tu anhelo más grande es el de hacer la voluntad de Dios. Ese hermano no te va a dañar, pues tienen un mismo propósito: cumplir su voluntad. Me han invitado a cruceros, a hoteles. Hermano, venga, vamos a pasar aquí, vamos a pasar una semana allá. Les agradezco
Pero si quieren pasar tiempo conmigo, vengan aquí al campo de batalla. Cuando estamos levantando sillas, cuando estamos cantando, cuando estamos orando, cuando estamos intercediendo, cuando estamos en la vigilia, cuando estamos tratando de arreglar las mesas, cuando estamos haciendo la obra del Señor, caminando en la voluntad del Padre. Los que están cerquitita, esos son la familia. Los que hacen la voluntad del Padre, porque el Padre ha elegido ciertas cosas para cada uno de nosotros. Como padres, nosotros tenemos aspiraciones para nuestros hijos. Queremos que aprovechen oportunidades, pero ¿sabe qué? A fin de cuentas, ese niño se va a convertir en un joven y eventualmente va a hacer la voluntad de su corazón. ¿Cuántos padres de adultos hay aquí? Levanten la mano. ¿Es así o no es así? Dígame, porque los míos no han crecido. Uno trata, uno anhela, uno dice yo lo voy a guiar por aquí, pero eventualmente ellos van a, al menos que ese hijo decida elegir, construir, producir y ejecutar el deseo de su papá. Eso es hacer la voluntad del Padre. Jesús dijo: mi verdadera familia son los que se levantan, toman decisiones, viven y respiran la voluntad del Señor. Son los que averiguan cuáles son los planes del Padre para su vida y después los comienzan a ejecutar. Hermano, ¿qué ha estado haciendo últimamente? Ejecutando la voluntad del Padre. ¿Qué ha estado haciendo? Produciendo lo más que pueda en el reino. ¿Qué está haciendo mi hermano? Construyendo, edificando. Y si no nos vemos seguido, una de dos: o usted no está haciendo lo mismo, o lo está haciendo en otra asignación diferente. Pero quiero dejar algo claro: la familia de quienes hacen la misma voluntad del Padre, al menos en esta casa, son la prioridad. Familia son los que cuando hay que salir al desquite ponen el hombro. Los que cuando hay una crisis se ponen a disposición y dicen: otro tiempo habrá para discutir, porque entre familias se discute, entre familias se tiene desacuerdos, entre familias se agarra uno del chongo, ¿o no? Pero cuando llega la crisis, aquí me tienes. Recordemos que Jesús era judío. Tenía una herencia judía por sangre. Hijo de José, descendiente del rey David, linaje nacido de Belén, descendencia real, hijo de Abraham. Esa era su identidad de sangre. ¿Sabe? Judíos hay alrededor de todo el mundo. De todos los colores va a encontrar judíos, de todas las formas, pieles oscuras, blancas, judíos hasta con facciones asiáticas. Hay judíos hoy en día que son judíos y ni saben hablar hebreo. Pero cuando dos judíos se encuentran y reconocen que son judíos, toda barrera se cae, se aceptan y se reconocen, porque su identidad es que son judíos y se aman y se protegen. Amén. Imagínese
lo fuerte, si eso es hoy en día por todo el mundo, imagínense la identidad de sangre tan fuerte que tenía Jesús. Sin embargo, dijo, eso no es más importante que la familia que está cerca mío chambeándole. Versión Nueva John Internacional. Mi familia son los discípulos. ¿Sabe? Su familia de carne lo seguía de afuerita. Jesús dijo, esa no es mi verdadera familia. Mi familia es la que cuando discutía con los fariseos, ahí estaban a mi lado. Mi familia es la que cuando me acusaban de reprender en el nombre de Belcebú, estaban a mi lado. Mi familia es lo que cuando en la sinagoga me hicieron trampa para destruirme, estaban a mi lado. No me dejaron y me siguieron hasta el fin. Jesús hace una distinción entre su mamá y sus hermanos y los que verdaderamente le siguieron. ¿Sabe por qué? Porque la diferencia entre ellos y los discípulos es que los discípulos eligieron seguir a Jesús. A la familia le toca, pues familia, porque es familia. Te tocó la mitad. Ninguno de los que tú tienes de familia los escogiste más que a tu esposa. Espero que no te la haya escogido tu papá. Estos discípulos tomaron una decisión consciente de seguirle. Tomaron una decisión clara de elegir ejecutar la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que si hay un enfermo en la sinagoga, que se sane. Si hay alguno que está atado, que se libre. ¿Sabe? Jesús cuando caminaba no daba un curso teológico de la voluntad del Padre. Ese era su estilo de vida. Le voy a dar una más y ya nos vamos. Y esta la voy a dar por las raíces tan fuertes que tenemos como hispanoamericanos. En Lucas 11:27. ¿Ya lo tiene? Escuche esto, está fuerte, algunos quizás se van a ir, pero pues está en la Biblia, no lo inventé yo. Los que en verdad son bienaventurados, ¿ya lo tiene? Eso dice es el título de su Biblia arriba, los que en verdad son bienaventurados. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿De quién hablaba? ¿De quién hablaba? Y él dijo: antes. Diga conmigo, antes. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El discípulo que me sigue es más bienaventurado aún que la María misma. Más que mi mamá María. Ellos son mi verdadera familia. La mujer se levantó a bendecir a María y Jesús le dijo: muchos más bendecidos son estos que chambean conmigo. Esos tienen mi ADN espiritual. Día domingo todos nos juntamos en familia, en nuestros hogares, ¿verdad? Y uno de los que yo siempre le dije a mi esposa es que yo
quiero una vez por semana, cuando mis hijos sean grandes, cocinar yo y estar en la esquina de la mesa, viejito ya también, mis nietos, mi hija y el sanguango que sea que se case con ella. Ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos ahí. Mi hijo, su esposa. ¿Sabe que ese es el anhelo de nuestro Padre? Sentarnos de la misma manera en la mesa del Cordero. Aquellos quienes han escogido caminar en su voluntad. Mire, ya nos tenemos que ir, pero le voy a explicar la voluntad del Padre sencillita. ¿Le parece? ¿Cuántos quieren saber cuál es la voluntad del Padre? Cada momento de nuestras vidas nosotros tenemos que elegir. Cada momento. En cada momento tenemos una decisión. O nos comportamos como Jesús se comportó, o hacemos lo que se nos da la gana. Entonces, ahí le resumí una materia de teología y un montón de libros de gente famosa que igual le saca lana en la tele. Cuando eliges tener paz en vez de enojarte, perdonar en vez de amargarte, bendecir en vez de insultar, dar la cara en vez de esconderte, alabar en vez de quejarte, ser paciente en vez de impaciente. Cada vez que te encuentras con una decisión y hay una disyuntiva, o haces lo que tú quieres o haces lo que sabes que Dios te pide. Esa, mis hermanos, es la batalla de la fe, y aquellos que la peleamos juntos, porque a veces nos va bien, a veces nos va mal. Somos la familia de Cristo. Dios ama a su familia y tú deberías amarla también. Si tus familiares están lejos o te sientes solo, quiero decirte que en esta casa va a haber una familia que camina contigo.